¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo reporte epidemiológico. Para el análisis de hoy me voy a poner la bata de infectólogo, porque nuestro objetivo es ir muchísimo más allá de los titulares alarmistas que andan circulando. Ya saben, para evaluar la situación real y calmar un poco las ansiedades, la mejor herramienta que tenemos no es el pánico, sino los datos científicos duros. Así que vamos a revisarlos. Y bueno, la gran pregunta que seguramente todos están haciendo ahora mismo es más que evidente. ¿Estamos al borde de una nueva pandemia global? Con tantas noticias de cruceros en cuarentena y brotes virales súper raros, la inquietud es totalmente natural. Pero hoy, con un enfoque 100% analítico y basado en evidencia, vamos a responder a esta duda. Para que sepan por dónde vamos, este es nuestro plan clínico. Primero, repasaremos las recientes alarmas sanitarias. 2. Compararemos el hantavirus, el ébola y el COVID-19. 3. Veremos el riesgo real en América y en México. 4. Hablaremos del factor climático. Y 5. Explicaremos por qué podemos descartar una nueva pandemia global. ¡Comencemos! Sección 1. Recientes alarmas sanitarias. Imagínense el escenario. Mayo de 2026 fue literal un mes de locos para la salud pública internacional. Creó una tensión mediática tremenda. A principios de mes, el crucero MV Ondius tuvo que ser aislado tras detectar casos de la cepa Andes de hantavirus, lo que activó protocolos globales de inmediato. Y casi al mismo tiempo, entre el 15 y el 16 de mayo, ¡pum!, se confirman casos de ébola, específicamente la cepa Bundibugyo en Kampala, Uganda. Horas después, la Organización Mundial de la Salud eleva el nivel de alerta, declarando este brote de ébola como una emergencia internacional. De película. Pero a ver, antes de que cunda el pánico por esta coincidencia de eventos, es súper importante escuchar a las instituciones. Sobre el brote de hantavirus en el crucero, el director de la OMS le dejó muy claro. Dijo que, aunque es un incidente grave, consideran que el riesgo para la salud pública es bajo. Básicamente nos están diciendo, estamos alerta, pero tranquilos. Pasemos a la sección 2. Hantavirus, ébola y COVID-19. Hagamos un diagnóstico diferencial rápido porque hay diferencias virológicas clave. El COVID-19, como ya sabemos, es el maestro de la transmisión aérea, súper eficiente para contagiarse, pero con una letalidad relativamente baja. Por otro lado, el ébola requiere contacto directo con fluidos corporales, y el hantavirus Andes se contagia respirando aerosoles de roedores o por un contacto humano súper estrecho. Es decir, estos dos últimos son malísimos para saltar de persona a persona, pero, eso sí, su letalidad es altísima. Y de hecho, el punto de mayor preocupación es este número, 50%. Las tasas de letalidad, tanto para el ébola como para esta variante Andes de hantavirus que vimos en el crucero, pueden alcanzar o incluso superar ese nivel. Es justo por la magnitud de esta mortalidad que las autoridades sanitarias implementan un monitoreo clínico tan exhaustivo. Pero el contraste es total cuando vemos cómo se esparcen. Mientras el COVID-19 crea cadenas de contagio aéreas sostenidas y explosivas, las cadenas de transmisión entre humanos de la variante Andes del hantavirus son una rareza. Ocurren por un contacto íntimo y muy prolongado, casi siempre entre la misma familia o cuidadores, y la verdad tienden a cortarse solitas rapidísimo sin llegar a toda la comunidad. Sección 3. Riesgo en América y México. Si revisamos la distribución geográfica, resulta que el hantavirus y los ratoncitos que lo portan ya son como viejos conocidos. Están ampliamente extendidos desde México hasta la Patagonia. Hay cepas específicas bien documentadas en lugares como Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina y Chile. En términos médicos, es un virus endémico de nuestro continente. Y enfocándonos en México, los datos epidemiológicos nos confirman que sí tenemos presente una cepa llamada Like-SNV. El portador principal es un roedor local, el Reitrodontomys megalotis, y se ha detectado una seroprevalencia del 6.1% en sus poblaciones. O sea, el patógeno ya vive en la naturaleza mexicana. Esto exige una vigilancia continua y súper estricta. Ojo aquí, especialmente con la inminente llegada del Mundial de Fútbol 2026. Vamos a recibir a millones de turistas internacionales, así que la clave es prevención total, no pánico. Todo esto nos lleva a un concepto epidemiológico fundamental, el spillover o derrame zoonótico. La inmensa mayoría de los casos de hantavirus en América no son contagios de humano a humano, más bien ocurren porque alguien se expuso directamente en el medio ambiente a, los desechos aerosolizados de estos roedores silvestres. Sección 4. El factor climático. Fíjense en los datos históricos de Brasil, nos muestran algo súper interesante.
Los casos no son estáticos, fluctúan muchísimo. Hay años con picos altísimos y otros casi en ceros. Y esto correlaciona de manera directa con cambios climáticos y alteraciones ambientales muy específicas en Sudamérica. Los verdaderos culpables detrás de esto son ambientales. Con inviernos más suaves por el cambio climático sobreviven muchísimos más roedores. Luego, fenómenos como el Niño traen lluvias atípicas que hacen crecer la vegetación de forma anormal. Un ejemplo increíble es en Chile. Cuando florece el arbusto quila, produce tantas semillas que la población de roedores se multiplica drásticamente. Tienen un buffet libre. Si a esto le sumamos que cada vez construimos más cerca de hábitats silvestres, el riesgo se dispara. La secuencia ecológica es literal una reacción en cadena. No es que el virus mute mágicamente para ser más contagioso. Más bien, el cambio climático altera lluvias y temperaturas, los roedores se multiplican y expanden su territorio, esto aumenta la probabilidad de que interactúen con nosotros en zonas rurales o turísticas y ¡bam!, ocurren los famosos eventos de derrame o spillover. Y llegamos a la sección 5, descartando una nueva pandemia global. Miren, las barreras virológicas contra una pandemia global son gigantescas. Que la cepa Andes se contagie entre personas es la gran excepción clínica, no la regla. Como requiere un contacto tan cercano e íntimo, los brotes se limitan casi siempre al círculo familiar o a médicos desprotegidos. El virus es, biológicamente hablando, pésimo para saltar masivamente entre nosotros, lo que garantiza que la cadena de transmisión se rompa sola de forma natural. Y aquí el análisis de expertos, como el infectólogo Alejandro Macías, nos ayuda a poner los pies en la tierra. Nos explican que un virus como el ébola genera crisis severas en lugares con infraestructura médica súper precaria. Pero en contraste, un brote de hantavirus en un ambiente cerrado, como el del crucero, es totalmente rastreable y se frena en seco simplemente aislando los casos bajo protocolo. Además, a nivel internacional, las medidas de contención no son juego. Los pasajeros del crucero Ondius se aventaron una cuarentena estricta de 42 días. Seguro las vacaciones más largas y raras de sus vidas, solo para descartar cualquier contagio oculto. Si sumamos eso al uso de laboratorios BSL-3 de altísima seguridad, a empresas como Moderna investigando vacunas preventivas y a una vigilancia global robusta, la barrera científica está más que firme. Entonces, para cerrar este reporte, una pandemia estilo COVID-19 causada por estos virus es simplemente improbable desde el punto de vista biológico, pero el aumento de estos derrames zoonóticos locales sí es una advertencia que no podemos ignorar. Así que, en lugar de vivir aterrados por una pandemia de ciencia ficción, ¿no creen que nuestra verdadera urgencia debería ser sanar los ecosistemas? Frenar la degradación ambiental es lo único que evitará que sigamos invitando estos virus silvestres directamente a nuestra puerta. Hasta el próximo análisis.